aquí la segunda parte del resumen en la que voy a hablar de Layla, la segunda protagonista. Y bueno, pues Layla es una chica que proviene de una familia bastante pues, normal en ese sentido, de un matrimonio feliz, que por cierto son vecinos de Rashid y de Mariam, o sea, viven en la misma calle, son vecinos. ¿Qué pasa con Layla? Que Layla es hija de un profesor liberal. Entonces, el padre quiere que la hija sea, pues, alguien importante. Quiere que tenga sus estudios, quiere que vaya a la universidad y tal, y no quiere casarla con nadie. Todo lo contrario que ha pasado con Mariam. Entonces, sus años van bien, o sea, es feliz y tal, y conoce a un chico que no se enamora, que se llama Tariq y tal, y bueno, pues luego estalla la guerra, y Tariq se tiene que ir, que es como su enamorado, no están casados ni nada, pero son como novios. Entonces, Tariq se tiene que ir con su familia y pues hacen el amor antes de que se vaya y Laila termina embarazada de Tariq. Entonces, Tariq se va, ellos no lo saben al principio, ¿eh? Tariq se va y tal, y unos días después, un tiempo después del coito este que han tenido, un misil alcanza la casa de Layla. Y ella pues pierde a sus dos padres, queda sorda de un oído, luego queda con heridas y tal, y pues tuvo suerte de que Rashid estaba por ahí y Mariam también, y como que la salvan y la dejan en su casa. ¿Qué pasa? Que ella había perdido todo y no tenía nadie con quien estar. Entonces, Rashid le propone que se casen otra vez, porque allí en los países musulmanes los hombres pueden tener varias esposas. O sea, pueden casarse con varias chicas perfectamente y está bien visto. Entonces, esto le viene bien porque ella ya sabía que estaba embarazada y tal, y claro, es un hijo ilegítimo. Entonces quiere como engañar a Rashid de que el hijo es suyo. Entonces acepta casarse con él. Pero antes de eso, viene un hombre que, que le informa a esta chica de que su enamorado Tariq había muerto porque otro misil les había impactado en el camión mientras estaban yendo. Y que estaban en el hospital juntos y que le hablaba de ella y tal. Entonces, claro, ella le supone un bajón porque realmente ella estaba enamorada de este hombre, pero ella decide 100% que se va a casar con Rashid. Pero bueno, pasa el tiempo y Laila sí puede tener hijos. Entonces, eh, claro, Rashid la tiene como mucho mejor vista que Mariam, la tiene como un favoritismo. Y esto hace que al principio Mariam y Laila no se lleven bien, como que tienen roces entre ellas, se llevan mal y bueno, esto es al principio de ello, pero bueno, luego pasa el tiempo y Mariam y Laila sí se llevan bien y forjan como una relación casi de madre e hija, o sea, como de hermanas, muy muy fuerte el lazo entre ellas. ¿Qué pasa? Que Rashid se pasaba con las dos, era un poco maltratador y hartas de estos maltratos deciden escaparse. Claro, se deciden escapar solas a escondidas del marido. Entonces, cuando se estaban escapando en el camino, unos oficiales las encuentran y dicen, oye, ¿qué hacéis aquí vosotras dos solas sin el marido? Claro, ellas tenían que salir con un marido, las mujeres tienen que salir siempre con un hombre, con un acompañante, y ellas iban solas. Entonces, se las llevan a su casa, Rashid se entera y pues golpea brutalmente a Mariam, la deja al borde de la muerte casi, y a Laila, como la tiene como en favoritismo y tal, no la maltrata tanto, sino que la encierra con llave en una habitación. Con los hijos, básicamente. ¿Qué pasa? Que sus ganas de escaparse no han cedido hasta que la segunda vez sí que consiguen escaparse, pero Mariam mata a Rashid, o sea, se lo carga. Es duro esto, o sea, se lo mata por los maltratos que ha sufrido. O sea, ten en cuenta que esto es muy duro, no porque sea muy violento gráficamente y tal, o sea, más que nada por la verosimilitud que tiene esto. O sea, esto le ha podido pasar a cualquier mujer de Afganistán o de cualquier país de estos países extremistas. O sea, es muy, muy realista en ese sentido. Por eso es tan duro este libro y no le recomiendo a gente tan, no sé, blandita en ese sentido. Entonces, se escapa, o sea, las dos se escapan y tal, pero se descubre que Mariam ha matado a su marido Rashid.
Entonces Mariam es apresada y tal, y la ejecutan. O sea, se la cargan por eso. Es muy duro, es muy duro. Como iba diciendo. Layla, pues, ha tenido más suerte, consigue escaparse y se reencuentra con Tariq, que no había muerto. Que en verdad habían pagado a Abdul Sharif para que dijera eso. Para que se casase con Rashid. O sea, le habían pagado para que dijera eso. Entonces, todo va relativamente bien. Para Laila, son felices Tariq y ella, y les llega una carta de Jalil, del padre de Mariam, en el que dice lo siento, no sé qué, y se arrepiente. Pero ya es muy tarde porque Mariam ya había muerto, o sea, ya le habían matado a Mariam. Y bueno, pues en la carta lo que tenía importante era mucho dinero. Pero bueno, su arrepentimiento llega tarde. Pero bueno, más que nada aquí está el resumen del libro, pues en un contexto de que están en una guerra. O sea, no lo he mencionado y tal, pero antes de eso, en los años 70 habían tenido una invasión por parte de los soviéticos y luego el país como que en los 90 más que nada se recupera y tal, pero luego llega un momento en el que los 2000 aparecen los grupos extremistas como los talibanes, Al-Qaeda, ISIS, que tiran por la borda el esfuerzo que habían hecho durante los 90. Claro, ¿qué pasa también en los 2000? Que Estados Unidos y otros países deciden invadir Afganistán, otra guerra, pues el país está, ya te lo digo yo, o sea, está muy mal. El país está súper mal, muy atrasado. Pero bueno, hasta aquí el resumen de la historia. Y ahora quiero hablar un poco del contexto de la mujer histórico que hay. Antes que nada voy a hablar de la mujer. La mujer en el libro y en Afganistán, en la vida real, está vista como un ser sumamente inferior al hombre, o sea, no tiene derechos prácticamente. Eh, pues es lo que viven allí, me parece pues evidentemente fatal, o sea, muy atrasado. La mujer está vista como un ser inferior, o sea, como que los maltratos en la calle están bien vistos, o sea, la mujer tiene que sufrir, y en el libro lo dicen. Las mujeres tenemos que sufrir lo que hacen los hombres, y es verdad, allí lo sufren muchísimo más que en Occidente, porque es súper, súper radical el pensamiento que tienen allí y las mujeres están sufriendo mucho todavía hoy en día. Porque es cierto que cuando Estados Unidos estuvo en el país, como que tuvieron seguridad, podían hacer más cosas, pero desde que Estados Unidos se fue el año pasado, bueno, 2021, desde que Estados Unidos se ha ido, la mujer ha quedado desprotegida totalmente. O sea, ahora que están los talibanes, las mujeres no pueden salir de casa solas, no tienen derecho a estudios, tienen que quedarse todo el rato en casa. O sea, un horror lo que tienen que pasar las pobres. ¿Qué pasa con estas cosas? Que, lo que iba diciendo, que las mujeres quedan como un ser inferior. Ahora con el contexto histórico. O sea, el contexto histórico, yo he encontrado un par de errores en el libro, que es que como que deja a Afganistán como un país sumamente pobre al principio, sobre todo al principio. Luego cuando hubo las guerras y tal, sí se quedó pobre, pero cuando Mariam era pequeña, antes de la invasión soviética y tal, Afganistán era un país bastante rico. Más que nada por las reservas petrolíferas, por todo el gas natural que tienen. O sea, Afganistán era un país bastante próspero. Pero el autor, para dar el mensaje de lo que pasa en su país, tiende a exagerar la pobreza. Vamos, es lo que he visto yo, en mi opinión. Pero bueno, hasta aquí un poco el contexto histórico, las dos guerras, lo del 11 de septiembre y tal. Y bueno, pues voy a dar mi opinión sobre el libro. Y yo opino que es un libro que todo el mundo debería leer. O sea, bastante bueno para culturalizarte un poco y tal. No lo recomiendo para personas que son así más débiles porque es un libro muy duro. O sea, yo soy una persona fuerte en ese sentido, personalmente. O sea, yo casi nunca lloro por libros, por películas. Yo tengo empatía, o sea, soy una persona muy empática y tal, pero como que no me hacen llorar porque sé que es ficción, pero lo que sí que me deja como un mal cuerpo todo el rato. O sea, me deja una sensación de impotencia que ningún libro me ha hecho sentir, porque todo esto que le ha pasado a estas dos chicas, le ha podido pasar a cualquier mujer de Afganistán, hoy en día y antes. O sea, es horrible.
Pero bueno, yo lo recomiendo a las personas fuertes y aún así a los débiles. Pero bueno, espero que os haya gustado este podcast de hoy y bueno, pues...